¿Cómo está? La paz para su vida. ¿Qué nos dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 16? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿En qué consiste entonces el pecado de muerte? Esta es la clase número 2. Estamos prestos para poder estudiar, ¿sí? Vamos al capítulo 5 de Hechos. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Tenemos un incidente lamentable con la vida de dos personas, Ananías y Zafira. Vamos a leerlo, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una herencia, y sustrajo del precio, robó algo que no le correspondía. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Indudablemente tanto Ananías como su esposa Zafira habían cometido un serio pecado. ¿Sí? Bien, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, y esto lo dijo influenciado por el Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cómo lo sabía Pedro? Si él no fue testigo de este robo. Porque el Señor mismo se lo mostró. Para que sustrajeses o para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Ananías fue influenciado y cedió al engaño y a la sutileza maligna del enemigo. Y el pecado que cometió Ananías fue ciertamente de muerte. Nos preguntamos, ¿muerte espiritual? ¿Muerte física? Leamos el versículo 4. Reteniéndola, ¿no se le quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Versículo 5. Al oír Ananías esas palabras, cayó, ¿y qué más dice? Y expiró. En otras palabras, Ananías murió. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, es decir, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. ¿Por qué? ¿Qué hizo Zafira? Ella mintió. Dijo, sí, vendí todo. Vendí en tanto la heredad. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Murió, dejó de vivir. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué terrible historia. Una narrativa que nos muestra algo, lo que es el pecado de muerte. El pecado de muerte entonces no se trata de una pérdida en la salvación, de que un creyente pueda caer de la gracia, de que entonces la salvación se torne insegura. Esta muerte o este pecado de muerte es obviamente la muerte física que recibieron tanto Ananías como Zafira
porque ellos mintieron, ellos robaron, ellos se dejaron llenar, influenciar por Satanás. Bien, hay otro pasaje también. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, vamos al capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 15, leemos lo siguiente. Éxodo capítulo 20, en el versículo 15, no hurtarás. Esto era parte del decálogo de las 10 palabras. Y tanto Ananías como Zafira ocultaron su pecado, aparentando no haber pues cometido algo malo. Ellos estaban fingiendo ser personas espirituales y consagradas, pero mintieron. Pedro les estaba queriendo decir de que ellos habían sido influenciados por el enemigo para sustraer cierta cantidad de dinero de la venta de una propiedad, y ellos de esta forma experimentaron el pecado de muerte física. Muerte física. Ahora, en 1 Corintios, vamos a trasladarnos al capítulo 5 de 1 Corintios. Busquemos. Tenemos otro caso de muerte física. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, inmoralidad sexual. Ahí la palabra es porneia en el griego. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Había un joven que se había envuelto en pecado, se había acostado y mantenido intimidad sexual de forma explícita, nada menos que con la mujer o la esposa de su propio padre. Versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado. Nótese bien la frase de Paulina en el versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, para una destrucción del cuerpo, de la vasija de barro, de nuestro cuerpo físico, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Contundente. Esta persona no era un inconverso, era un cristiano, y fue también objeto, así como Ananías y Zafira, del castigo de Dios, de la muerte física debido a su gran pecado de acostarse, de tener sexo con la esposa de su propio padre. ¿Lo entendió? Seguiremos explayándonos en el análisis y la explicación de cuál es el significado entonces de lo que es la muerte o el pecado de muerte. Si es muerte espiritual o es muerte física. Estamos ya comprobando cómo la Biblia de que este pecado de muerte está descartado que sea muerte espiritual, pero sí es la muerte física. Bendiciones.